La luz del espíritu, Amalia Domingo Soler. Capítulo 4. El espiritismo. Segunda parte. El espiritismo resuelve todos los problemas, nos enseña todos los caminos que debemos seguir para llegar a ser grandes y buenos. ¿Es útil su enseñanza? Lo es, indudablemente. Se puede decir el puerto de salvación no solo de los pobres y de los afligidos, sino también de los poderosos, de aquellos que no saben qué hacer con sus inmensas riquezas, porque si el pobre estudiando el espiritismo adquiere resignación y esperanza, despertándose en él el amor al trabajo, en cambio el rico quizás sale aún mejor librado, porque la riqueza suele ser para el espíritu muy mala consejera. Los tesoros, mientras más crecidos, más fácilmente se convierten en semillero de malas tentaciones. Al rico todos le halagan, todos les dan virtudes que no tienen. Sus vicios más repugnantes dicen que son genialidades, caprichos de escasa importancia. A los poderosos desde pequeñitos, sus serviles servidores les enseñan el camino de la tiranía y del despotismo, y muchos de ellos no quieren a los pobres y no se interesan por sus desgracias, porque no han educado su sentimiento. Son árboles que en su mayoría crecen torcidos, y cuando llegan a ser grandes, entonces se les acusa de egoístas y de miserables. Y en verdad que una gran parte de sus defectos es debida a la malísima educación que han recibido, y a evitar en algo inmensos males vienen los espíritus dándonos sus comunicaciones. Los seres de ultratumba hablan con igual franqueza al pordiosero que al monarca, y a los grandes de la tierra les dicen sencillamente: no olvidéis que es mucho más difícil subir que bajar. El ascender cuesta a veces miles de siglos, y en cambio el descendimiento es a veces tan rápido que es más veloz que el vuelo del águila que anida en las cumbres más cercanas a los cielos. El rey más poderoso, el conquistador más audaz, el que no tiene miradas suficientes para contemplar todos los pueblos que le pertenecen, cuando deja su manto de púrpura, su cetro y su corona imperial en el fondo de su marmóreo sepulcro, se encuentra solo con su pensamiento. No tiene entonces más dominios que el círculo de su conciencia, círculo de fuego que le aprisiona dentro de sí mismo. Sus capitanes, sus servidores, las muchedumbres que por miedo le aclamaban, pasan a su lado en el espacio sin conocerle, y gracias que una falange de encarnizados enemigos o de inocentes víctimas no le saluden diciendo: maldito seas, maldito 1000 veces, que hiciste salir de su lecho al anciano enfermo, que por ti fue juguete de soldadesca embrutecida, la casta virgen y la honrada madrona. Vuelve a la tierra a ocultar tu derrota entre los harapos del mendigo. Tú que no tenías luz bastante en tus ojos para ver tus inmensos dominios, vuelve ciego a ese mundo para que no puedas andar solo un instante. Tú que bajo los cascos de tu caballo no brota la hierba, porque la destrucción iba contigo, regando los campos de sangre e incendiándolos después, vuelve tullido para que no puedas dar un paso, ya que en tu veloz carrera llevabas contigo la desolación y la muerte.
Tú que tuviste brazos de hierro y manos de acero para golpear el rostro de los vencidos, vuelve sin brazos, ya que tan mal uso hiciste de ellos. Tú que tuviste lengua para insultar a los débiles, que dictaste sentencias condenando a seres inocentes, vuelve mudo, ya que el don divino de la palabra solo lo empleaste en hacer daño a la humanidad. A todo esto y a mucho más os exponéis los ricos que sois dueños de vidas y haciendas si no hacéis bueno uso de vuestras inmensas riquezas. En cambio, si en medio de vuestra opulencia os acordáis de las multitudes que viven miserablemente, ganando un jornal mezquino sin quedarles tiempo para instruirse, para conocer el porqué de su existencia, si procuráis aumentar sus ganancias disminuyendo el tiempo de su trabajo, obligándoles a instruirse en escuelas gratuitas, si moralizáis a los pequeños, si en torno de vuestros palacios levantáis asilos para los huérfanos y los ancianos, si creáis hospitales que sean verdaderas casas de salud, si vuestro oro, en fin, es como la lluvia benéfica que vivifica los campos, queriendo vosotros vivificar las inteligencias, entonces, qué hermoso será vuestro despertar en el espacio. Os parecerán sucios harapos vuestros trajes usados en la tierra, aunque estos hayan sido de brocado y de tisú de oro, adornados de piedras preciosas. Miraréis con lástima vuestros grandes palacios terrenales, porque aunque encierren todas las maravillas del arte, os parecerán repugnantes tugurios en comparación de los focos luminosos en los cuales viviréis en medio de una atmósfera perfumada, escuchando dulces voces que desde diversos puntos repetirán armónicamente: bendito tú que fuiste el padre de los afligidos, el protector del obrero, el amparo de la viuda, el bienhechor de los huérfanos. Bendito tú, por centenares de miles de siglos, bendito seas. ¿No sabéis, opulentos de la tierra, el progreso que podéis hacer empleando bien vuestras riquezas? Podéis gozar en ser los ángeles buenos de los pueblos oprimidos. Al que mucho se le da, mucho se le exige, y estrecha cuenta os pedirán mañana, si no vivís más que para satisfacer vuestros caprichos, queriendo más a un caballo o a un perro de caza que a los obreros, artífices y artistas que os levantan vuestros palacios y os tejen las telas preciosas de vuestras lujosas vestiduras. Aprovechad el tiempo, que la existencia de un rico bien empleada vale mucho más que 100.000 encarnaciones gimiendo y llorando en la miseria, pagando ojo por ojo y diente por diente, y viviendo en el estacionamiento más improductivo, como vemos que viven muchos seres que no llegan a la categoría de hombres virtuosos, ni descienden a la ínfima condición de seres malvados. Si en la tierra el oro es el soberano absoluto, haced buen uso de vuestra soberanía, prestad sin réditos a los pobres y doblaréis y quintuplicaréis vuestra riqueza en otros mundos, donde la felicidad no es una ilusión, donde el amor de las almas es eterno como la omnipotencia de Dios. Esto dicen los buenos espíritus en sus comunicaciones. Por eso el espiritismo es, como hemos dicho otras veces, la redención social, porque nos aconseja el trabajo como base indestructible del progreso, el amor sin condiciones como principio de unión y de fraternidad, la protección mutua para engrandecer los pueblos
y el estudio de la ciencia para comprender la grandeza de Dios nos aparta de las supersticiones religiosas, pues aunque no nos dicen que derribemos los templos, nos demuestran que los cielos y los infiernos de las religiones son obras del hombre, imperfectas y frágiles, puesto que caen con el soplo de la razón. Nos dicen que las religiones han sido el azote de la humanidad y que para destruirlas basta la indiferencia y el olvido, que los pueblos que trabajan son los pueblos que oran, que una religión sin ciencia es un mundo sin leyes de atracción y que desgraciada es la humanidad que cree lo que no comprende. Es cierto, hermanos míos, por esto me permitiré daros un consejo para concluir la serie de reflexiones que he expuesto a vuestra consideración. Por lo mismo que el espiritismo es la ciencia de todas las ciencias, por lo mismo que los hombres no instruidos se consuelan con las comunicaciones de sus deudos y no preguntan ni tratan de avanzar en sus investigaciones, y los sabios encuentran en las manifestaciones de los espíritus nuevas leyes, nuevas aplicaciones de los fluidos, nuevas fuerzas poderosísimas, capaces de enloquecer a los hombres sistemáticos que no quieren aceptar lo que no está conforme con las leyes ya conocidas de gravitación universal, puesto que en el campo del espiritismo caben todas las escuelas filosóficas, todas las religiones de buena fe, todos los credos políticos, porque los espíritus dan sus comunicaciones en todos los parajes de la tierra, lo mismo en la gótica catedral que en la pagoda indiana, lo mismo en la mezquita que en la sinagoga o en el humilde santuario de la montaña, lo mismo en la academia de la historia que en el club de los nihilistas. Si los espíritus viven con nosotros, si toman parte en nuestras victorias y en nuestras derrotas, cuidad mucho de estudiar lo que os dicen y os aconsejan, que hay espíritus de luz y hay espíritus de sombra. No hay ni ángeles ni demonios en el espacio, pero sí hay inteligencias libres que hacen uso de su derecho y de su libertad. Y nuestro deber es aprender a saber distinguir el oro del oropel. Hasta ahora, aunque se asegura que todos tenemos mediunidad, esta no está desarrollada, sino en un corto número de mediums, individuos que reúnen las condiciones necesarias para ser intérpretes de los espíritus, prestándose dócilmente a recibir sus inspiraciones. Sin los médiums, el espiritismo no sería conocido. Recibiría cada cual inspiración sin saber que una inteligencia operaba sobre su cerebro. Así es que un buen médium, sin ser un ser privilegiado, sin concederle infalibilidad de ninguna especie, es tan útil al estudio del espiritismo que sin él, o mejor dicho, sin ellos, sin los buenos médiums, viviríamos aún entre las sombras de la ignorancia. Y aunque los espiritistas, al menos en España, no pagan a ninguno de sus médiums, se les tiene, sí, toda suerte de atenciones, y se les quiere y se les considera como instrumentos preciosos que te transmiten las dulces notas de la armonía universal. ¿Cómo no querer a los buenos médiums si de ellos recibimos inefables consuelos? Si por ellos sabemos que no estamos solos en la tierra, si por ellos hemos conocido las grandezas del infinito. No están retribuidos con cantidad alguna, es cierto,
pero se les quiere tanto que llegan a constituir una parte de nuestra familia más querida. Ahora bien, como en la tierra abundamos más los malos que los buenos, no faltan en el espiritismo los falsos médiums, que, envidiando las atenciones y consideraciones que se tienen con aquellos que son fieles intérpretes de los espíritus, y queriendo ellos disfrutar también de aquel afecto y de aquella especial atención que se les tiene, fingen admirablemente comunicaciones de espíritus elevadísimos o de espíritus familiares que consuelan a muchos incautos, a los cuales imponen su aparente voluntad, cuando en realidad es la voluntad del médium la que impera, y en esto hay que ir con muchísimo cuidado, lo mismo que con los espíritus ligeros que se complacen en hacer creer que son fulano o mengano que ordena y manda sobre los deudos. Tanto con los falsos médiums como con los espíritus engañadores hay que estar siempre en guardia. Así como no hay rosa de olor sin espinas, tampoco hay estudio científico que no tenga sus peligros, y si los químicos toman toda suerte de precauciones para no exponer su vida haciendo experimentos en sus laboratorios con sustancias y materias explosivas, los espiritistas debemos tomarlas también para no ser engañados ni por los espíritus ligeros ni por los falsos medios. ¿Qué es la vida? Un estudio permanente, y la razón debe ser la balanza del entendimiento. Le oí decir a un espíritu que el espiritismo sin trabajo es como un Cristo sin amor, que teníamos una obligación sagrada de estudiar y de aprender a conocer dónde estaba la falsedad de los impostores y la sencillez de la verdad, que no haciéndolo así, éramos responsables de muchos males, primero de nuestra pereza en no querer trabajar, que para eso éramos seres racionales, segundo, que dábamos pábulo a la mala fe de los falsos médiums que atraen sobre sí malísimas influencias, porque la mentira atrae a los mentirosos, y hay médiums falsos que a lo mejor se ven atropellados por un espíritu que maltrata su organismo sin consideración alguna. Y tercero, que dando por buenas comunicaciones apócrifas, se ayuda a los espíritus mentirosos en su mala obra, se les dan alas para que sigan mintiendo, estacionándose de nuevo en lugar de ocuparse de estudios serios, útiles a ellos y a los terrenales. Hagamos una comparación. Una persona que se tenga por honrada pone gran cuidado en escoger sus amigos más íntimos y trata siempre de intimar con aquellos que tienen mejor reputación, por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Pues lo mismo debemos hacer con los espíritus. Si nos vienen dando comunicaciones diciéndonos que si queremos encontraremos tesoros en minas inagotables para vivir sin trabajo, porque Dios premia nuestras virtudes adelantándonos sus bienaventuranzas en la tierra, no les prestemos atención ninguna, porque nos engañan. En la tierra no hay más tesoros escondidos que el bien que se practica, y si alguna vez se encuentran riquezas enterradas, las halla el legítimo dueño de ellas sin aviso ninguno. Los espíritus buenos no vienen a hundirnos en la honda cima de la holgazanería, de la vagancia. Al contrario, nos inducen al trabajo y al estudio, y se debe desconfiar mucho de los espíritus que se convierten en médicos, porque le usurpan su trabajo a los terrenales, que estudian cierto número de años
para ser útiles a la humanidad. ¿Para qué estamos entonces en la tierra? ¿Para adquirir tras un fanatismo otro fanatismo y tras una superstición otra superstición? No, y 1000 veces no. Que estamos en este mundo para estudiar sus leyes por nosotros mismos, engrandeciendo nuestro sentimiento y sublimando nuestras aspiraciones. Esta es la misión de los terrenales. No tienen otra que cumplir, y la de los espíritus es mostrarnos, como lo vienen haciendo, que nuestra historia comenzó no sabemos cuándo, que continuamos escribiendo sus capítulos en la encarnación actual y que su epílogo nunca lo podremos escribir porque vivimos en brazos del tiempo y el tiempo es un libro que no se concluirá jamás. Qué grande se presenta Dios, concediendo al espíritu el progreso indefinido. Por eso los verdaderos espiritistas comprenden mejor la grandeza de Dios, vivir siempre, elevarse desde el átomo al ser inteligente, que es un motor eterno, al ser inteligente, que es un foco de la luz de Dios, ser un sabio profundo que mide las distancias que separan a los planetas y pesa los mundos, ascender desde el salvaje a ser un Cristo, a ser un Sócrates, y toda esa elevación debida al trabajo incesante del espíritu, tener la certidumbre de que uno no es pobre, que no es huérfano, que no está desheredado. Bendito sea el espiritismo, hermanos míos. Consagremos a su racional enseñanza las mejores horas de nuestra vida. Demos luz a los ciegos de entendimiento. Demos el pan del alma a los que se creen solos en la tierra, porque un momento de soledad es la negación de Dios para el espíritu. Demos el agua del amor a los sedientos de justicia y adoremos al ser omnipotente en espíritu y verdad. Dios es la ley, pues todo vibra en él. Dios es lo exacto. Dios es el fiel de la balanza eterna. Él solo sabe pesar las conciencias. Cada conciencia es un timbre en el espacio que solo Dios sabe tocar. Adiós, espiritistas. No olvidemos nunca que Dios ha palpitado siempre en la eternidad, que la ley de amor es la ley de las gravitaciones del universo, que Dios es el complemento del cálculo infinito y que las ciencias exactas son las puertas del templo de Dios. Estudiemos para ser sabios, practiquemos la caridad para ser buenos. Adelante, hermanos míos. El progreso indefinido es nuestro patrimonio. Las comunicaciones de los espíritus son luz y vida eterna. Bendito sea el espiritismo, hermanos míos. Bendito sea. Por él se ha unido la gran familia. Bendita, bendita sea la fraternidad universal.